Pero él lo entiende como que es el comienzo de una recuperación. Eso implica no solamente una lectura equivocada del pasado, porque cuando Kirchner llega ya la recuperación estaba en marcha, no solamente por la gestión que había hecho Duhalde, sino porque empezaba el gran ciclo chino que termina en algún momento del 2013-2014, sino que implica una lectura equivocada del presente. Porque las tensiones que se están acumulando sobre la economía implican que el 2001 no es la crisis que dejó Macri, que ya era grave. Muchas veces la mala praxis de este gobierno nos hace olvidar que Macri dejó un problema enorme con el mercado ya intervenido, repuso el cepo, digamos, una cantidad de heterodoxias en el gobierno muy difíciles de revertir, sino que además la crisis de la pandemia más la mala praxis del gobierno nos está llevando hacia algo que yo llamo 2001 por el nivel de crisis, no porque tenga las mismas características. Pero vamos a un problema muy grave de pobreza. Los pronósticos dicen que vamos a pasar de 35 a 50% de pobreza. Es decir, que de 2 argentinos uno va a ser pobre. Vamos hacia un problema muy grave de desempleo. Vamos a algo que no conocimos en el kirchnerismo anterior, que sí lo vemos en Venezuela. Destrucción de capital. La noticia del otro día era que va a haber, ya sabemos que va a haber 30.000 empresas menos en la Argentina, con lo que eso supone de destrucción de conocimiento, de tejido social, de tejido empresarial, de contención social, de desempleo, de daños sobre el sistema financiero, de quebranto, de ruptura de contratos, de litigiosidad, digamos, vamos hacia eso. Vamos hacia un problema fiscal muy importante. Y todo esto se expresa en el mercado de cambios. Entonces, vuelvo a Michael, cuando dice, yo les aconsejo hacer un programa económico. Bueno, claro, porque tal vez no sea un programa económico lo que haya que hacer, sino algo mucho más elemental, antes que el programa económico, decir cuál es la dirección hacia la que quiere orientarse. Hay una incógnita previa al programa económico que es algo técnico, hay una incógnita enorme de hacia dónde el presidente quiere llevar a este país y si él sabe hacia dónde está yendo el curso de la historia. Esto es más grave porque implica una pérdida de oportunidad. Voy a hacer una nota al pie de página. La Argentina es un país bastante loco que para encarar grandes reformas necesita grandes crisis. Tenemos una noción de crisis bastante distinta de la del común de los seres humanos. Para nosotros crisis tiene que ser algo que entre en las llamas por la ventana. Hasta que no vemos que se quema la casa, no hay crisis, hay problemas. Por eso hubo 2 grandes reformadores en la democracia desde el 83 para acá. Uno fue Menem, que heredó la hiperinflación de Alfonsín, y el otro fue Kirchner, que hereda la gran recesión del fin de la convertibilidad. Son momentos de miedo, y en los momentos de miedo la gente delega mucho el poder, y el que tiene el poder encuentra que la realidad tiene una plasticidad que en otras condiciones no tiene. El que más se nota que le faltó una crisis es Macri. Digamos, el gran problema de Macri para su proyecto de reforma es que no tuvo una crisis previa. Claro, para alguien que mira desde Estados Unidos tuvo una crisis, pero para nosotros no era crisis. Bueno, Fernández tiene la bendición de una gran crisis. La crisis del COVID y la crisis ligada al COVID económica lo pone a él en la cabecera de la mesa. Por eso Cristina está asustada, porque le crece el bonsái. Ella ve en las encuestas que Fernández tiene niveles, o tuvo niveles que ella nunca alcanzó. Jamás Cristina superó el 80% de consideración positiva como tuvo en abril Fernández. También por eso interviene a partir de ahí.
Y Fernández ese lugar en la cabecera de la mesa no lo quiere aprovechar. O porque no sabe, o porque no puede, o porque no quiere. Teniendo la posibilidad de encarar un sistema de reformas, aprovechando el poder que le da la crisis, no las tiene en la cabeza. Ni siquiera tiene claro hacia dónde quiere ir. Tiene un discurso de gran incertidumbre. Ese es el segundo problema. El tercer problema es práctico, pero importantísimo. Un gobierno mal armado. Ustedes me pueden decir, no está mal armado, no te gusta a vos cómo es el gobierno. No estoy hablando de eso. Por todo lo que estoy diciendo, ustedes ya saben que a mí me gusta el gobierno. Pero digo, hay un diseño del gabinete que colabora con la crisis. ¿Por qué? Porque este es un gobierno de coalición, porque el peronismo hoy es una coalición, aunque tengan todos la misma marca. Están los peronistas de Cristina, están los peronistas de Alberto, están los peronistas de Massa, algo de los gobernadores del interior. ¿Cómo hacen los gobiernos de coalición para organizar la administración? Segmentan con cortes verticales. Pongamos el caso de España. En España hay gobierno una coalición. El presidente de esa coalición, el líder, es Pedro Sánchez del Partido Socialista. Sánchez le asignó a uno de sus aliados principales, que es Podemos, la cartera laboral, una vicepresidencia y la cartera de trabajo. Yo ya sé, me guste o no, que si quiero saber qué va a pasar en la política laboral de España, tengo que leer lo que escribe Podemos, tengo que hablar con la gente de Podemos, y que en el Ministerio de Trabajo está Podemos. Y los que son de Podemos saben que su lugar es en el Ministerio de Trabajo. No están golpeando otras puertas. Así sucedió en Chile cada vez que hubo coalición, así sucede en Alemania, así sucedió en Brasil, donde durante muchísimos años fueron gobiernos de coalición, hasta este gobierno. Fernández no quiso hacer así. Fernández hizo cortes horizontales. En cada ministerio hay gente de Cristina, gente de Fernández, gente de Massa, gente de los gobernadores, y cada ministerio es una torre de Babel. Si yo quiero hacer una inversión en energía hoy en la Argentina, hablen con cualquier empresario energético, no sabe cuáles son las coordenadas de esa inversión, porque no se sabe quién manda, y no sabe cuál es el concepto. Al frente de la empresa más importante donde tiene participación del Estado hay un hombre del mercado, puesto por casi del mercado financiero, Nielsen, puesto por Fernández. El segundo está puesto por Cristina. El ministro, el secretario de Energía, es un hombre que viene del peronismo de Neuquén, hipernacionalista. Los organismos de control son hiperintervencionistas puestos por Cristina, ni se conocen entre ellos. Voy a transporte, pasa lo mismo, y donde más pasa es en la política económica, que es lo que estamos viendo ahora. Guzmán dice el domingo no va a haber más intervenciones en el mercado de cambio y 2 días después salen regulaciones que ni ellos entienden cómo son. Entonces tenemos un área económica fragmentada en Culfas, que trata con las empresas, Guzmán, que se encarga de la hacienda y trata con el fondo, Pelle, que está en su mundo en el Banco Central, peleado con Guzmán, Cecilia Todesca, que asesora al presidente y dice cosas por los medios, como por ejemplo vamos a un sistema de desdoblamiento cambiario, que es mentira, van hacia otro lado, y Gustavo Vélez, que habla con los organismos de crédito internacionales y con la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en un momento de crisis, en un país como la Argentina, que es un país que no tiene una burocracia que trabaja por inercia, la capacidad de gestión cotidiana es importantísima, tan importante como la orientación, porque estas crisis suponen miles de problemas cotidianos que hay que resolver con una gestión muy activa y con mucha jefatura en cada ministerio. De eso carece el gobierno. Fernández en una mesa con los ministros de ese día por los problemas de ese día y después ministros que giran como electrones locos sin mucha orientación. Entonces, como vemos, tenemos un enorme problema de gestión para una crisis complicada que se manifiesta en el mercado de cambios, con una gran incertidumbre
que tiene que ver con que se manifiesta en las distintas cotizaciones del dólar, en la brecha entre el dólar oficial y el dólar no oficial, y que en el fondo está animada por un enorme problema con el peso, como todos sabemos. Digamos, hay un exceso de pesos y no se sabe qué hacer con los pesos. Y cuando un argentino no sabe qué hacer con los pesos, busca dólares o cosas hechas de dólares, que es lo mismo. Uno aprende a andar en moto para poder comprarse una moto, hecha de dólares. El gobierno tiene otra interpretación. El gobierno cree que faltan dólares, no que sobran pesos. Y toda su estrategia es evitar que se gasten los dólares, no darme una respuesta de qué hago con mis pesos. ¿Por qué esto es un problema? Porque vemos que hay una caída de reservas que le pone la dinámica a la crisis. Y esto es un problema en dos sentidos. Es un problema para la economía en general y genera una expectativa de devaluación que es hacia donde vamos. Y hay un segundo problema para el gobierno también, no solo que nos involucra a todos. Porque ¿por qué fue votado este gobierno? ¿Para qué fue votado? Bueno, puede haber 1000 mandatos, como en cualquier elección, pero hay uno que es evidente. Hay un sector que le gusta a Cristina, pero hay otro sector que no le gusta a Cristina y votó igual. ¿Por qué? Porque quería que este gobierno lo saque de la crisis recesiva de Macri. Quería salir del estancamiento de 10 años y sobre todo de la última recesión. ¿Cómo hace este gobierno para cumplir con ese mandato sin dólares? Este es el problema político. Toda esta incertidumbre me genera un problema de reservas que hace que no haya ninguna posibilidad de reanimación de la Argentina si no tengo dólares. Porque no hay ningún sector de la Argentina, de la vida económica de la Argentina, que se pueda reanimar sin, por lo menos, insumos importados. Ni siquiera el campo. Entonces, esto es un gran signo de interrogación. Hay un signo de interrogación, digamos, sobre la dinámica de la crisis, sobre la posibilidad de una devaluación. Y hay un signo de interrogación más allá de eso sobre cuándo la economía crece porque no tiene el combustible para crecer. El gobierno nos dice, no, hay que alentar las exportaciones y todas las medidas que toma son anti-exportaciones. Por ejemplo, se acaba de suspender en este presupuesto las cláusulas de responsabilidad fiscal de las provincias, con lo cual debemos prever que en todas las provincias va a haber un aumento del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que carga enormemente sobre las empresas, no se puede descontar y afecta enormemente al sector exportador. Por dar solo un detalle. Entonces, acá hay dos preguntas para hacerse, y termino con esto. La primera, ¿se puede evitar este rumbo? A mí me parece muy raro, muy difícil. Si la pregunta sería, ¿puede Fernández armar un esquema de poder con empresarios, con sindicalistas privados, del sector privado, peronistas, con gobernadores del interior y con gente de la oposición, que le dé una plataforma de poder no para enfrentar a Cristina, sino para relativizar a Cristina? Hasta ahora vemos que no. Y la última señal de que eso es imposible es la ruptura con Larreta. Cuando el gobierno nacional dice, le voy a sacar coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, le voy a sacar recursos, y rompo un vínculo que era muy amigable con Larreta, lo que me está diciendo es yo no me quiero relacionar con nadie más que no sea el universo de Cristina. Bueno, es un mensaje económico importantísimo. Quiere decir que no quiero hacer ninguna alianza que cambie el rumbo de la economía, porque aún con el más próximo, con el más amigable, con el que más colaboró conmigo durante la pandemia, que es además la figura hoy más importante de la oposición, no quiero tener más diálogo, porque Cristina me pidió que me pelee con él. La segunda pregunta es, y es la final, ¿cómo se proyecta esto sobre las elecciones del año que viene? Bueno, yo dije recién que ha habido un público que se fue de Macri, era un público que tenía
una relación condicional con Macri. No se olviden ustedes, muy importante, Macri ganó en segunda vuelta, no en primera vuelta. Quiere decir que hay un votante que llegó a él en una segunda opción. Ese es el primero que se va. Bueno, con la recesión se fue. Es una clase media, media-baja que votaba a Massa o que votaba un tipo de peronismo no kirchnerista. Ese eligió volcarse a Fernández, a pesar de que está Cristina, para castigar a Macri. A ese se dirige el gobierno, pero ese es el más afectado por la crisis. Si decimos que la pobreza va a pasar de 35 a 50%, quiere decir que hay 15% de personas que hoy pasaron a ser pobres, probablemente todavía no lo saben, están ahí. Hay una clase alta que puede sustraerse al peso de la crisis, que la puede afectar y todo, pero sigue viviendo bien. Y si el país no le da las prestaciones que espera, se van. Hay 25.000 argentinos golpeando la puerta de la embajada de Uruguay hoy para irse, 25.000, hoy. Hay una clase muy baja que vive tan mal, tan sumergida en la pobreza, que el Estado con pocos recursos la sigue manteniendo igual de mal. Viven en grandes villas de emergencia, favelas, sin agua, sin infraestructura. Para tener una atención médica tienen que pasar 3 días haciendo cola en un hospital sin dormir a la noche. Bueno, la crisis sí los afecta, claro, pero más abajo no pueden caer. El problema está en aquel que no tiene ni tantos recursos para sustraer a la crisis, ni tan pocos que el Estado los pueda asistir. Esa es una clase media a la que al peronismo siempre le cuesta leer, sobre todo a este gobierno, sobre todo a Cristina. Es el señor que mandaba a su hijo a un colegio bilingüe y que ahora lo tuvo que cambiar a un colegio parroquial, o lo mandaba al parroquial y lo tuvo que mandar a un colegio público. Gente que está enojadísima, porque no es que está en un ajuste, no, la cambiaron de clase. Tenía un tipo de cobertura de salud y tuvo que ir y explicarle a la familia que no vamos a tener la misma cobertura que antes porque no podemos pagar ese plan. Pago un plan más barato. Y la realidad se me vuelve cada vez más amenazante. Cuando no tuve que cerrar la empresa o quedé desempleado. ¿Quién va a visibilizar a esa gente? Gran pregunta. Gran pregunta. A mi juicio tiene que ver con 2 factores. Uno, en el caso del oficialismo, ¿vamos a una devaluación? Probablemente. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuán lejos o cuán cerca va a estar de la próxima elección? O dicho de otra manera, ¿cuánto le va a permitir al gobierno reabsorber el problema de una devaluación y no pagarlo en las elecciones? Y que en las elecciones haya sensación de una recuperación. No lo sabemos. La devaluación del 94, la de Kicillof, fue 22 meses antes de las elecciones. Los problemas inflacionarios recesivos que generan las devaluaciones fueron más o menos absorbidos y aún así el gobierno perdió. Gran problema el momento, el timing de esta crisis económica. Segunda pregunta es quién de la oposición está capacitado para hablarle a ese tipo que se enojó ahora, a esa clase media enojada y a esa clase media baja enojada. Porque los candidatos de Juntos por el Cambio que vayan a hablarle a esa gente le van a tener que pedir perdón por la gestión económica de Macri, que es una mochila, es una carga para hablarle a esa gente. Y la pregunta es, ¿ya se dio en la oposición ese debate de por qué fracasó la política económica? Por eso dije al comienzo que el acuerdo con el fondo era discutido dentro del mismo gobierno que lo hizo, hasta hoy. Larreta, los radicales, María Eugenia Vidal creen que la política económica de Macri, desde comienzo de 2018, antes de la crisis de la corrida, casi diría desde el aumento de tarifas de servicios públicos de marzo del 2018 en adelante, fue todo un error. Es un debate que organiza Cambiemos adentro, que no nos demos cuenta. Esta es la pelea entre Larreta y Macri, que proyectan sus candidaturas presidenciales hacia el 2023. Incluye una pelea sobre el pasado. Y esa pelea del pasado incluye la posibilidad de tener legitimidad o no para mandarle un mensaje de reactivación y de crecimiento económico a la clase media que los abandonó a ellos.
Bueno, estas yo creo que son las incógnitas de las que vemos. La Argentina es una bandada infinita de cisnes negros. Y a uno le dice, ¿y cuál sería ese cisne negro? No, es que si lo supiera sería blanco. Entonces, va a haber mucha incertidumbre de acá al futuro porque estamos en un momento de gran desajuste entre la política y la economía. Muchas gracias y perdón por haberme extendido demasiado. Está muy bien, Carlos. A ver, yo propongo, yo tengo un par de preguntas y después, Nico, no sé si estuviste rescatando algunas del público, si querés formular también alguna por ahí, eh, sobre todo más globales. La mía quizás es más, las mías son más puntuales y referidas a Argentina. Lo escuchaba Pese el otro día decir que al país le faltan exportaciones, que le faltan dólares vía exportaciones. Y tenemos un gasto público que ha crecido violentamente y como bien dicen muchos economistas, exportamos Estado básicamente. Entonces, entramos en un año eleccionario en el cual la tendencia probablemente del gobierno vuelva a ser a mayor gasto público para tratar de fomentar el consumo y que los componentes de la demanda agregada que crezcan terminen siendo el gasto y el consumo, bien lejos de lo que se necesita, que es fomentar la exportación para las inversiones. Macri llegó un poco con la idea de esto mismo y acabas de mencionar que no logró hacerlo, se lo ve como un error. Y entonces siempre terminamos manoteando de alguna manera soluciones mágicas, ¿no? Van a venir los chinos y van a poner plata, van a venir los rusos, va a llegar el fondo, nos endeudamos. Entonces, esto es la historia argentina en los últimos 60, 70 años y no veo que haya mucha solución. Entonces, sin que te explayes una hora, quería ver qué opinabas ahí al respecto de esto, Carlos, puntualmente. Y una pregunta que les dejo para los dos, si quieren, para que leen las dos, es, muchos estamos hablando de Argenzuela, de si Argentina va a Venezuela. ¿Qué chances hay realmente que Argentina pueda transitar a un camino como ese o si somos diametralmente opuestos en cuanto a la composición de la sociedad y diferentes actores y eso está lejos de la escena, ¿no? Esas son mis dos preguntas. No sé cómo preferís que las contestemos. Como Yo le quieran daría ustedes. la palabra a Michael para no aburrir tanto con mi voz. Dale. Bueno, solamente para responder el último, esa es la pregunta que muchos países en América Latina nos están haciendo. Mexicanos, colombianos, ecuatorianos que vamos a Venezuela. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto. A mi juicio, Venezuela realmente es un caso muy particular, muy sui generis, y no dudo que puede haber problemas y con lo que dijo Carlos, no tengo duda que realmente hay mucha incertidumbre, hay posibles escenarios y muchos de ellos no son muy buenos, pero Venezuela realmente hay que reconocer Venezuela, la profundidad de la crisis en Venezuela antes de Chávez. El país tenía 2 décadas perdidas, los 80 y los 90, perdió 40% de su ingreso nacional. Fue, de acuerdo a Transparencia Internacional, fue el país más corrupto antes de Chávez en el mundo, de acuerdo a los ratings. Entonces, yo creo que hay que matizar y decir que, bueno, que el escenario Venezuela no creo que se va a repetir ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en México, ni en Colombia, en otros países. Yo creo que hay ese temor, pero me parece un poco, desde mi punto de vista, un poco exagerado. Suscribo todo lo que dijo recién Michael, me gusta me gusta el enfoque, me gusta muchísimo el enfoque de ver que hay problemas de larga duración que uno olvida siempre. Muy interesante esto que acaba de decir, de ir a la Venezuela pre-chavista para entender todo el proceso posterior. Miraría la pregunta desde otro lado. ¿Qué queremos decir cuando Venezuela se ha convertido en una metáfora?
sobre todo en la Argentina. Tengo una amiga a la que le están convocando para trabajar en un nuevo diario. Ayer hablaba con ella. Es un diario que probablemente sea un poco de izquierda. Y ella me decía, yo quiero saber hacia dónde van a ir. Les voy a preguntar por Venezuela. Es como un test. Entonces, Venezuela ya hay que estar todo el tiempo haciendo la operación que hizo Michael recién. Bueno, veamos qué es Venezuela. Ahora, por eso digo, como metáfora, ¿qué queremos decir si vamos a hacer Venezuela? Yo creo que la pregunta que se esconde detrás de esa pregunta es otra pregunta, que es hasta dónde aguanta una economía controles del Estado. ¿Cuánto puede durar una economía cuya única estrategia de control es controles y más restricciones y más controles y más controles? La pregunta bueno, la economía soviética duró 70 años. Venezuela está durando, la de Maduro, mucho más de lo que pensábamos. Yo me acuerdo que hace 3 años se planteó un debate donde estaba la actual vicepresidenta de Colombia en el Interamerican Dialogue en Washington, después nos vimos en México, digamos, en mucho tiempo, a ver cuántos meses aguantaba la hiperinflación venezolana. No sé si recordás, Michael. Claro. Bueno, y sigue el régimen. Ahora, para eso se necesita un ejército. Venezuela es su ejército. En la Argentina hay un ejército narcotraficante que sostenga... No. Así es. Es muy Entonces, importante. Muy importante. La pregunta que nosotros nos estamos haciendo cuando preguntamos por Venezuela es ¿cuánto aguanta esta economía? ¿Cuántas más intervenciones puede haber? Bueno, la pregunta detrás de es ¿cuánto más autoritarismo político? Hay dos condiciones, además, muy incompatibles con el populismo y en la Argentina. Por eso este kirchnerismo se puede equivocar si cree que es el de la época anterior. Hay una oposición unificada con el 41% de los votos, es decir, que cambia un poco el viento y hay alternancia, y no hay plata. Y no hay PDVSA. No es que yo controlo la caja de PDVSA y controlo el dólar, no. Son 20.000 agricultores, 200.000 agricultores, no sé cuántos agricultores hay en la Argentina, pero y no hay ni cómo negociar con ellos, pero son muchos. Entonces me parece que es mucha la diferencia. Ahora, el único futuro pésimo posible no es Venezuela. Podemos no ser Venezuela y ser algo tan doloroso como Venezuela. Eso también nos cabe. No es que si no somos Venezuela vamos a hacer algo mejor. No, claro. Cuidado con eso. Claro. Bueno, esa era una de las preguntas. La otra pregunta tenía que ver con, recordámela, Jorge, porque tenía que ver con economía. No, básicamente lo que digo es que estamos en un estado muy grande que cuando uno exporta Estado, ¿no? Básicamente por tener que financiarlo. Y la sensación de la política económica es que vamos a tener un Estado cada vez más grande, más presente y no más chico, y que hasta ahora todo intento de achicar ese Estado y traer un plan razonable que lo sanee, que vos digas, sí, voy a devaluar o voy a desdoblar o lo que sea, pero con un plan atrás que acompañe, parece no estar nunca presente. O sea, siempre... Bueno, la pregunta que vos te estás formulando, de nuevo yo la formularía de otra manera. ¿Qué posibilidades hay de que siga esta política económica y de que haya al mismo tiempo un acuerdo con el fondo? Esta es la pregunta. Es evidente que el gobierno dice voy a un acuerdo con el fondo que me va a evitar pagar 2.000 millones de dólares el año que viene. Ahora, ese acuerdo con el fondo es incompatible, lo que me va a exigir el fondo. La temática ni siquiera si lo cumplo el año que viene. Voy a estar hablando de cosas, voy a tener una agenda en los diarios de ajustes si voy a un acuerdo con el fondo. Gane Biden, gane Trump, tengo que ir a un acuerdo con técnicos que además están muy enojados con la Argentina porque nos llevamos 57.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde la única posibilidad que yo veo de racionalidad, que es que venga de afuera y nos le imponga el fondo y que nos exija a cambio del rollover de la deuda una cantidad de pautas, es compatible con el liderazgo de Cristina? O vamos a una crisis de otra dimensión
con un enorme trauma político de la que no sabemos cómo salimos. Ahora voy a terminar esta idea. Esto no puede ir a una grabación, lo digo, voy a desmentir que lo dije, porque es una idea demasiado audaz porque piensa como demasiado adelante. A Ortega y Gasset, famoso filósofo español, después de la Primera Guerra Mundial, esto debe haber sucedido a comienzos de los años 30, ya se veían síntomas raros en Europa, ya estaba Hitler en el poder, ya estaba Mussolini, y le preguntan cómo se imagina que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Y él contesta, no sé, pero sé cómo va a ser la tercera. De la segunda no sé, la tercera sí, la tercera va a ser con palos y piedras. ¿Qué quiero decir? Que no sé cómo termina esto. A ver, no sé qué va a pasar en el medio, sé cómo termina. Esto va a terminar con una salida a la Argentina hacia algo muy capitalista. Y probablemente capitalista y autoritario. Toda comparación es imperfecta. Pero hay que mirar lo que está pasando hoy en las encuestas. Desde hace 3 meses en las encuestas empieza a aparecer un porcentaje, que hoy es el 6%, es chiquito, pero hace 4 meses era 0, de gente que dice, no me gusta ni Cristina ni Macri, pero tampoco me gustan ni Fernández ni Larreta, no me gusta nadie. Oh, cuidado con eso. Nosotros tuvimos una experiencia al que se vayan todos. En el fondo, detrás de Trump, detrás de Bolsonaro, lo que hay es una fantasía de que se vayan todos en el comienzo. Es una fantasía antipolítica radical. Sanguinetti, el expresidente de Uruguay, dice, Trump no le ganó a Hillary, le ganó a House of Cards. Le ganó a esa imagen de la política de Washington. Vamos hacia eso posiblemente. Quiero mirar ese número. Ese número hoy es una manchita en la radiografía que no sé qué es. Pero tengo que mirarlo todos los meses. Por primera vez en la Argentina aparecen encuestas donde hace 4 meses era el grupo 0 y ahora es un grupo de 9% que dice yo soy de derecha. Eso no existe en la Argentina, decir que sos de derecha. Pues sos de derecha, estás con la desaparición de personas, tenés problemas con los derechos humanos. La Argentina todo el mundo es a lo sumo de centro derecha. No es España que dicen sí, yo soy de derecha. Ahora hay 9% de la gente que dice que es de derecha. Y hace 2 meses era 7. Es decir, si hubo 2 puntos en 2 meses. ¿Qué hay ahí adentro de esa caja? La abro y ¿qué hay? Libertarios económicos, fascistas políticos. Guedes, Bolsonaro. ¿Va a ser eso? No, no va a ser eso. Nunca es lo mismo. Pero son tendencias. Si la crisis se agudiza, yo creo que esas tendencias van a profundizarse. No sabemos a dónde nos llevan. Bueno, buenísimo. Nico, siendo 11:30, no sé si querés vos formular alguna del público que viste. Así hacemos una última y ya los liberamos porque ya pasó 1 hora y media desde que arrancamos. Tenemos más de 50 preguntas del público. Muchas tenían como denominador común la palabra Venezuela y esa ya fue respondida. Y un poco también en la última respuesta de Carlos estaba contenida un poco la preocupación de muchos también en el panel de preguntas sobre cómo imagina él en un escenario otra vez donde entran las llamas y estalla una crisis, ¿qué se imagina Carlos que puede pasar dentro de esta rara coalición de gobierno? ¿Cómo podría desencadenar dentro de la misma puja de poder de gobierno, ¿no? Voy a tratar de ser sintético. Acá aparecen 2 problemas independientes y relacionados. El primero, acá hay una novedad, vuelvo a la comparación con Venezuela. No es lo mismo, tiene algo que ver. Muy interesante para pensar en términos generales la política en América Latina. La enorme distorsión institucional que termina generando la corrupción. Por primera vez desde que se restauró la democracia en el año 83, estamos ante una novedad.
hay actores de la política muy importantes, el más importante de todos, Cristina Kirchner, que piensa que si pierde la próxima elección puede ir presa. Es un factor determinante en la vida de Venezuela. En Venezuela una de las razones por las cuales el grupo gobernante se aferra al poder es que sabe que si no va preso. Bueno, acá no es la misma intensidad. No es que están siendo buscados ya por el FBI como narcotraficantes, pero el riesgo penal es enorme. Y el riesgo penal distorsiona la elección, como pasó en Brasil con Lula preso. Fíjense que son fenómenos, todos tienen que ver con corrupción, justicia y política. Primer problema. Por eso Cristina se está apurando a intervenir en el Poder Judicial y tratar de lograr que le limpien las causas ya. Porque no sé qué puede pasar si perdemos la elección en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Primera dimensión de tu pregunta, ¿qué pasa si se profundiza la crisis en el oficialismo? Segunda dimensión, yo creo que le van a querer intervenir el gobierno a Fernández. Digamos, si Cristina y el grupo de Cristina ve que esto va generando cada vez más dificultades, se van a poner muy nerviosos por la derrota electoral y por el problema penal que hay detrás de la derrota electoral. Y van a decir, bueno, le ponemos el presidente del Banco Central. Ya esa idea está en la cabeza de ellos, después de esto de Pelle, los errores que cometió. La segunda es le pongo un jefe de gabinete. Hay algunos que son pícaros y dicen, lo pongo a Massa de jefe de gabinete, y que se vaya todo. Que se vayan nuestros dos enemigos internos, Massa y Fernández. Ahora planteo otro escenario. Cristina quiere más intervención en la vida pública. Quiere terminar con el sector agropecuario y crear la Junta Nacional de Granos. Supongamos que sería armar PDVSA, es decir, estatizar el comercio de granos. Y Fernández le dice, renuncio, me voy. Ya le dijo una vez Fernández, renuncio en el 2008, y se fue de la jefatura de gabinete. ¿Puede pasar eso? No lo sé. ¿Qué hace ella? ¿Agarra el gobierno? No creo. Fernández la puede extorsionar con la renuncia, sí. Ahora, una vez que la extorsionó, Fernández tiene una idea en la cabeza de para qué la extorsionó, creo que no la tendría. Pero digo, vamos hacia una circunstancia rara, que la estamos viendo todos los días. Más los imponderables, un levantamiento de la policía una semana después de toma de tierras, en el conurbano, en el territorio donde ellos tienen que ganar la elección. Bueno, es muy difícil prever en medio de este desorden, pero me parece que lo que va a pasar es más tensión y más pretensión de Cristina de tomarle el gobierno a Fernández.